El ángel del Señor la visitó, señora mía. Le dijo: alégrate, llena de gracia divina. Le trajo una buena noticia, que sería madre en esos días. Y usted con cierta osadía le preguntó cómo sería si a ninguno... En esta segunda parte, queridos amigos del diplomado, vamos entonces a enfatizar algunos aspectos que es necesario que ustedes recuerden respecto del libro de los signos. En estos minutos veremos rápidamente algunos detalles. Antes de hablar del libro de los signos, tenemos que hacer una brevísima referencia a los prolegómenos, es decir, al prólogo que encontramos en Juan 1, 18 y también a la semana inaugural, a la introducción, a la preparación del ministerio de Jesús. Un par de palabras respecto entonces al tema. El prólogo, ya tuvimos ocasión de evaluarlo un poquito más. El prólogo, queridos amigos, es como el telón que abre entonces toda la escena que nos quiere mostrar el cuarto evangelio. Y entonces, en un lenguaje poético, se nos quiere hablar de Jesús. No, se nos habla sobre todo del verbo que vive en la eternidad, que existía desde antes. Un verbo, así se le llama, un logos, una palabra, como quiera llamársele, que tiene relación con Dios en primer lugar, con todo lo creado y en tercer lugar con los hombres. La luz brilla en la tiniebla, dice el texto que nosotros encontramos entonces en el texto. En el Evangelio, Juan 1:5. La luz brilla en la tiniebla. La tiniebla no le vencieron. Esa es la idea. El Hijo se va entonces en relación con Dios y después va manifestándose a la creación hasta que en el versículo 14, el versículo central, nos enseña que el verbo, el logos, se encarna, se hace carne. Lo eterno asume la dimensión temporal. Lo divino se hace caduco. El verbo se hace carne. Carne en el sentido, queridos hermanos, queridos amigos, caduco, no pecaminoso, sino lo caduco, lo pasajero. El verbo se hace carne, dice Juan 1:14, puso su tienda de campaña, habita entre nosotros. La forma antigua en que los israelitas sabían que Jesús estaba con ellos era en la tienda del desierto. ¿Recuerdan ustedes? Ahora Cristo, queridos hermanos, es la nueva forma en que Dios se encuentra con los hombres. No es que Dios camina, la presencia de Dios camina como la tienda del encuentro. No, ahora el mismo Dios acampa. El Hijo de Dios se encarna y entonces acampa entre los hombres. Y esa gloria que los hombres de la antigüedad no podían ver de Dios, ahora la pueden ver mirando a Jesús, mirando al Verbo encarnado, al Hijo de Dios hecho hombre. Dice el texto, la palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros y en tercer lugar, hemos contemplado su gloria. Jesús es la gloria de Dios, esa gloria invisible, imperceptible, o mejor dicho, que no se podía ver porque para el Antiguo Testamento quien miraba a Dios no podía seguir viviendo. Ahora mirando a Jesús podemos ver al Padre. Miren ustedes el texto central. Vámonos rápidamente a ver algunas cosas del inicio del ministerio de Jesús. Y viene entonces en primer lugar en el versículo 19 hasta el 34 el testimonio del Bautista. El Bautista es importante. Los evangelios sinópticos nos lo narran sobre todo pensando en su ser precursor. Sin dejar de lado esa vertiente, Juan más bien quiere contarnos otra cosa del Bautista. ¿Qué interesa del Bautista? Dirá Juan, interesa su testimonio. Quedémonos con esa palabrita, Interesa lo que él diga. ¿Y por qué entonces él va a testimoniar a Jesús? Porque él ha escuchado al Padre. Y porque Juan ha visto también lo que el Padre le ha enseñado, ha visto lo que el Padre le ha indicado. Dice el texto aquí, Juan 1:32, y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, el Padre, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo.
lo que he escuchado del Padre. Ahora dice, y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. El texto nos muestra que Juan tiene dos fuentes para hablar, testimoniar de Jesús. Las palabras del Padre. ¿A quién? Como dice aquí, el que me envió a bautizar con agua, el Padre. Pero también el mismo Bautista ha visto y entonces viendo testimonia. Eso es lo que importa el Bautista. Desde el acontecimiento del Bautista viene entonces el llamado a los discípulos. El Bautista tiene dos discípulos, uno se llama Andrés, lo vemos en el texto, y podemos sacar la conclusión de que el otro es el mismo Juan, apóstol y evangelista. Ellos son dirigidos por su maestro, por el Bautista, hacia Jesús, tienen experiencia con Jesús y después la comunican. Y ahí se inicia desde el versículo 40 una cascada de testimonios, porque Andrés, dice el texto de Juan 1:40, estuvo con Jesús y entonces se encuentra con su hermano y entonces dice, lo llevó donde Jesús. Una cascada de testimonios que nos hace recordar que el discípulo es aquel que tiene experiencia de Cristo, aquel que se transforma y aquel que testimonia. Quedémonos con esa imagen. El discípulo es aquel que tiene experiencia de Cristo, aquel que se transforma, que cree y que comunica lo que ha visto, que testimonia, mejor dicho. El discípulo es ese. Y el prototipo del discípulo, lo veremos en todo el texto, es ese. La samaritana ha tenido experiencia de Dios, de Cristo, se ha transformado, ha creído y ha comunicado. Juan 9, el ciego de nacimiento, ha experimentado la presencia de Jesús, era ciego, ha creído y está testimoniando. Todos los discípulos, queridos amigos, son así. La Magdalena también. Miren ustedes que ese es el prototipo del discípulo. Y más bien, el prototipo de los incrédulos serán en el Evangelio los judíos. El judío ve también, pero hay un cortocircuito que no le permite creer y por tanto, en vez de testimoniar, rechaza. Esos dos moldes que se nos presenta en la introducción, en la preparación del ministerio, lo vemos, queridos amigos, en todo el libro de los signos. Los discípulos, prototipos del creyente. Los judíos, prototipo de la incredulidad. Vamos, porque no nos queda mucho tiempo, a ver algunos aspectos del libro de los signos. Y vamos a ver entonces un primer signo rápidamente, y lo encontramos en el capítulo 4. Jesús y la samaritana. Jesús tiene la iniciativa, dame de beber, le dice. Los samaritanos, dice el texto, no se hablan con los judíos, pero Jesús tiene la iniciativa. Le promete entonces, esto prácticamente desde el 7 hasta el versículo 15, Jesús le promete el don del agua viva. Un agua que ella está buscando. Pero mientras que ella piensa en el agua material, el agua física, Jesús habla más bien de otras cosas, de su palabra vivificante, de su revelación especial. Ella no entiende, pero se deja atrapar por el diálogo. Y Jesús, una vez que ya captó su atención, ya no la deja. Segunda parte del texto, la encontramos entre el versículo 17 hasta el versículo 26. Jesús ya inició la conversación, le habló del don del agua viva y Jesús en segundo lugar entonces se va a mostrar como el Mesías. Y a través de una serie de preguntas, la mujer irá entonces cayendo en cuenta que lo más importante no es el agua del pozo de Jacob, sino lo que Jesús está moviendo en su interior. Porque frente a la pregunta moral de los maridos, después Jesús le hace surgir la inquietud religiosa. Sé que va a venir el Mesías, le dice. Miren ustedes, sé que va a venir el Mesías. Y después le dice, a fin de cuentas, después de que la mujer dice que es un hombre, se da cuenta que es un profeta, y después Jesús le dice en el versículo 26, yo soy el Mesías llamado Cristo, el que te está hablando. La mujer deja su canto y va corriendo a informar a sus paisanos, a los samaritanos. Observes entonces lo que pasa con la samaritana. Ha entrado en diálogo la experiencia. Ha visto transformarse su opinión de Jesús, porque primero es un hombre, un profeta, y después será el Mesías. La mujer entonces, después de haberse transformado, comunica, testimonia. Conclusión, la mujer
es el prototipo también de un discípulo. Eso por un lado. En tercer lugar, la primera parte es el don del agua viva, la segunda, que Jesús se revela como Mesías, y la tercera parte que prácticamente la encontramos, entre el 27 y casi el final, es decir, hasta el versículo 38, Jesús ahora más bien habla con los discípulos y les muestra que todo está preparado para su revelación, para que venga fruto de vida eterna. Ya están los campos preparados, le dice. Observes entonces qué bonitos detalles. Finalmente, con una especie de epílogo entre el 39 y el versículo 42, el evangelista nos muestra cuál es el fruto de la evangelización de la samaritana. Miren aquí, leamos con calma. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: observes entonces, ya no creemos por tus palabras, nosotros mismos hemos oído, y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Jesús se ha revelado como el Mesías, se ha mostrado, y los samaritanos, partiendo de la mujer, han escuchado, han visto, se han transformado y están testimoniando. Los campos, queridos hermanos, ya están listos para que Jesús, la palabra de Jesús, produzca el fruto. Eso encontramos en el capítulo 4. Pero esa palabra que Jesús ha mostrado a los hombres encuentra oposición clara entre los judíos. Como decía, si los apóstoles son los prototipos del creyente, los judíos son el prototipo de los incrédulos. Por eso en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y 10 encontrarán la gran repulsa, el gran rechazo de Israel frente al enviado de Dios. Y para terminar, vamos a ver entonces rápidamente algunos aspectos del capítulo 9. Un texto muy bonito, muy parecido en realidad al de la samaritana, porque estamos hablando ya no de un diálogo, sino más bien de un milagro. Un milagro que en el libro de los signos no se conoce como milagro, sino como signo. ¿Qué es un signo? Es un acontecimiento milagroso, unido también, queridos hermanos, a una comunicación, a una revelación que Jesús hace sobre sí mismo o sobre su misión. Precisamente este signo del capítulo 9 va de la mano con un discurso de Jesús en el que dirá: yo soy la luz del mundo, en el que dirá después en el capítulo 10: yo soy el buen pastor. Ese es el signo. Un milagro con una carga teológica, una carga de sentido muy importante, a diferencia de los evangelios sinópticos, que son más sencillos. Y vamos entonces rápidamente en estos poquitos minutos que nos queda a el capítulo 9. Jesús hace una cosa inaudita, nunca se ha escuchado hablar de la curación de un ciego de nacimiento, y Jesús entonces le da la vista. Y frente a la desazón de los fariseos, porque para el fariseo, como dice el texto, versículo 16, Jesús no viene de Dios porque no guarda el sábado. Frente a la desazón de los fariseos, porque no entienden cómo un hombre de Dios puede hacer un milagro, trabajar el día sábado, inaudito, inadmisible. Viene entonces toda esa transformación del ciego. Hay un diálogo importantísimo, donde se va viendo, queridos hermanos, cómo el ciego se va transformando, porque el ciego dirá que quien lo curó es un hombre. Después dirá, queridos hermanos, que en el versículo 17, que es un profeta. En tercer lugar dirá que es un hombre que viene de Dios. Y en el versículo 38, prácticamente, queridos hermanos, se muestra como él que ha visto al Hijo del Hombre. Es decir, que miren ustedes cómo es el tema. Esa transformación se va dando en el interior del hombre hasta el momento en que el hombre, versículo 38, se postra ante Jesús. ¿Qué ha pasado con el ciego? Ha experimentado a Jesús. En el diálogo con los samaritanos se ha ido transformando y finalmente se postra, adora al Hijo del Hombre, adora a Jesucristo. En ese diálogo, que les invito a que ustedes vuelvan a leer en el capítulo 9, se va desvelando en realidad quiénes son los ciegos. El evangelista no está hablando de la ceguera física,
En esa discusión se va viendo la dureza del corazón de los fariseos. Y finalmente dirá Jesús prácticamente en el versículo 40 y 41 que los verdaderos ciegos son ellos, porque viendo en realidad no ven. Viendo físicamente, viendo los signos, son incapaces de trascender. Ese es el tema. Y para ellos entonces viene todo el discurso del capítulo 10. Ellos que están funcionando como malos pastores, como falsos pastores, están frente a quien es el buen pastor. Capítulo 10, versículos desde el 1 hasta el 21. El discurso del buen pastor dirigido no hacia los judíos, sino hacia los fariseos. Dice Jesús en el versículo 11, yo soy el buen pastor. He ahí, queridos amigos, entonces el punto. ¿Por qué Jesús es buen pastor? No porque solamente es misericordioso. Esa enseñanza viene de los evangelios sinópticos. Jesús es el pastor bueno porque en el griego, en el texto, se utiliza la expresión kalos. Y kalos, hermanos, no es solamente mansedumbre, sino sobre todo es belleza, perfección. Y Jesús es el pastor bello, el pastor perfecto. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice, da su vida por las ovejas. En segundo lugar, conoce a sus ovejas, tiene un grado de intimidad profunda con las ovejas. Y en tercer lugar, porque ama a las ovejas como el Padre le ama. 3 elementos para darnos cuenta que Jesús es el perfecto pastor. ¿Se han dado cuenta? Este signo que es extenso tiene rodeado entonces toda una carga de enseñanzas, porque viene el milagro, la curación del ciego de nacimiento, pero Jesús antes ha dicho, yo soy la luz del mundo. Y efectivamente, ¿qué ha hecho Jesús con el ciego? Lo que ha hecho es darle una nueva existencia. Por eso es luz. ¿Y por qué Jesús también? Porque este texto es un signo. Porque después Jesús hablará también con los fariseos diciendo que ellos son los falsos pastores y Él es el verdadero, el perfecto, el bello, el buen pastor.